Hola, vamos a explicar este concepto del que usa mucho el doctor López Gatell, a eso que le llama aplanar la curva. Vamos a explicarlo en el modo más elemental, el pensamiento concreto, o dicho de manera popular, explicarlo con manzanitas. Antes de empezar, quiero explicar qué es el pensamiento concreto. El pensamiento concreto, según Piaget, es esas funciones que el niño tiene cuando empieza a desarrollar un pensamiento más allá de su pensamiento de neonato, que generalmente es un pensamiento asistemático, que no necesariamente coordina una idea con la otra. Eso es lo que normalmente un bebé tiene, ¿sí? Poco a poco el bebé va aprendiendo, va relacionando una acción con otra acción, una idea con otra idea, y esto poco a poco se va formando su pensamiento. Pero al principio el bebé no logra entender lo que es el pensamiento o los conceptos abstractos, es decir, aquello que no ve es que no existe. Desgraciadamente en el adulto, aunque uno podría suponer que ya se superó, todo indica que o no se supera o no se quiere superar. No todos los que dicen no entender es que realmente no entiendan, es que intencionalmente no quieren entender. Y en el caso de la pandemia que vive el mundo, y en particular México, esto no es nada extraño. Hay un interés político de no entender y de no querer que los demás lo entiendan. Más aún, de que se distorsione. No solamente es no entender, sino que se distorsione los conceptos expresados por la autoridad médica. Bueno, yo voy a tratar de hacer esta explicación. Imagínense ustedes que en este bote, que está lleno de arroz, estos granitos de arroz, todos los granitos de arroz, representarán los que hipotéticamente serán casos confirmados positivos de COVID, ¿sí? Casos posibles, tanto los leves, los graves y los que desgraciadamente mueren, pero también los asintomáticos o los portadores. Bueno, a lo mejor aquí ni siquiera estarían los portadores porque es muy difícil a veces saber quién es portador si no tiene los síntomas. Bien nos lo ha dicho el doctor, para poder ser caso tiene que estar siendo estudiado y presentar los síntomas, ¿sí? Hay gente que no tiene síntomas, pero le han hecho la prueba y tiene el COVID, y hay personas que no, a lo mejor murieron, nunca se les hizo ninguna prueba, pero toda su sintomatología indicaba que era un problema respiratorio, ¿sí? Bueno, imaginémonos que esto es el cúmulo, ¿sí? Eso que nos dicen la cantidad acumulada desde el primer caso, que en México fue el 28 de febrero, hasta el día de hoy, que es 15 de junio, ¿sí? Entonces tenemos aquí todos esos 150 y tantos casos que en México existen, 140, no me acuerdo exactamente bien. ¿Qué significa aplanar la curva? Bien nos lo ha dicho el doctor, no significa que desaparezcan los casos, sino que todos estos casos se van a extender en el tiempo a mayor tiempo. Es decir, si aquí tenemos, imaginémonos que este es el tiempo, ¿sí? Es lo que ocurre posiblemente en un mes, o ¿sí? ¿Cómo estaría? Y aquí imagínense que en un mes ocurrieran todos estos casos y todos estos casos tuvieran que ir al hospital, ¿sí? Ningún sistema médico, ningún sistema sanitario del mundo lo soportaría. ¿Qué significa aplanar la curva? Pues en principio mandarnos a todos a nuestra casa, en el caso de México, sin obligación militarizada, sin toque de queda, sin presiones, sin multas, sin cárceles, ni nada por el estilo. Es una cuestión de conciencia. Imagínense que estos casos van apareciendo, van apareciendo, van apareciendo, van apareciendo,
en un lugar, en otro, en otro, en otro, ¿sí? Y así sucesivamente, a veces poquitos, a veces muchos, ¿sí? Se van extendiendo, se van extendiendo, se van extendiendo. Entre más lejano esté el lugar, pues dense cuenta que yo me tengo que mover para que el lugar, esto aparezca más extendido. Evidentemente, si los casos se presentan más en un lugar, pues ese lugar va a estar más lleno de casos. Aquí ya tenemos, vean, aquí tenemos esto. Ya el cúmulo que estaba aquí, que era un pequeño porcentaje, el cúmulo que estaba aquí, se amplió, se extendió en este platón, en este molde que tengo aquí, y se hizo más largo. Evidentemente, la curva no desaparece, pero sí se aplanó. En unos lugares está más alta, en otros lugares está más baja. Puede llegar el momento en que aquí desaparezcan, pero desaparezcan por todos lados. Y esto sigue significando aplanar la curva. ¿Por qué dice el doctor que no pueden mostrar una sola curva? Precisamente por lo mismo que ocurrió aquí. La dispersión del platón hace que no se acumulen todos en un mismo lugar, ¿sí? Sino que se vaya extendiendo, y en algunos lugares menos, en otros más, en unos cayó primero, en otros cayó después, hay puntos verdes por ahí que se notan de la tapa. Esto es aplanar la curva. ¿Desaparecieron los casos? No. ¿No hubo contagios? No. Simplemente el nivel de atención médica no se colapsó. Eso es aplanar la curva. No necesitamos mayores explicaciones. No tiene que ver con las buenas o malas interpretaciones de los políticos. Tiene que ver con la capacidad médica de un país. México, cuando empezó esto, estaba sin preparación, como todos los países del mundo. Sin embargo, al llegarnos más tarde, se logró que se pudiera uno preparar, tanto el Estado como nosotros mentalmente. Algunos lo entendieron, otros no. Algunos respetamos las normas, otros no. Eso obviamente un epidemiólogo lo sabe desde el principio, sabe que el 100% no lo va a cumplir por muchas razones. No solamente porque tenga que trabajar, ese es un elemento importante. Hay otros porque no creyeron, hay otros porque no les importa, y hay otros que porque ni siquiera se informaron. Bueno, espero que esta forma muy sencilla de explicarlo les haya gustado. Muchas gracias. Yo soy Elizabeth Alcalá.